Capítulo 22. Le cumpliste el deseo de su corazón y no le hiciste vana la demanda de sus labios. Salmo 23. Imitación a Santa Teresita. Leí en aquellos días la vida de Santa Teresita del Niño Jesús y mis fuerzas crecieron, es decir, las de mi esperanza. La vida de esta santica misionera como contemplativa verdaderamente daba la nota alta de mis deseos. Verdaderamente no reconozco nada de semejante entre el espíritu de la Santa de Lisieux y el de esta pobre misionera que escribe, pero sí hay ese punto de contacto, las misiones y la vida contemplativa. En una unión tan acorde y bella me acercan a esta amada niña. Sin embargo, aunque quisiera imitarla en otra cosa, no podría. Envidio su camino como alma pequeña, su infancia espiritual, su arte de deshojarse delante de Dios, su poética costumbre de permanecer como florecita delante de Dios. Pero no es ese mi camino. Era diametralmente opuesto, según puedo juzgar. Con todo, quiero a la Santa Francesita como a una hermana de mi alma y pienso que ella ha tomado mucha parte en el desarrollo de esta obra. Por eso escribí de ella al leer su vida. Si quieres pasar tu cielo haciéndole el bien a la tierra, ninguna ocasión más oportuna que la presente en que yo, pobre nada, quiero emprender las misiones indígenas sin más recurso que mi desnudez espiritual y sin más auxilios que los que estén en el cielo. Ya que tanto cuidaste de los misioneros durante tu vida, emprende ahora desde el cielo esta misión y una vez más diré que cumples tu palabra, pasar tu cielo haciéndole bien a la tierra. Dios mío, así como formaste a Sor Teresita con la sublime misión de hacerse pequeñita, dame a mí la misión de saberme aniquilar para que me forme como más convenga a la santa obra que en tu misericordia me destinas. No se pierdan más almas de infieles, Señor. Siento la suprema impotencia de mi nada y el supremo dolor de verte desconocido como un peso que me agobia. Préstame, Señor, tu supremo poder para emprenderla y no diré que no a ningún sacrificio. Interés de mis discípulas. Con estos dolores y sentimientos vi llegar el año 1912. Continuaba trabajando en la enseñanza elemental oficial, con lo cual ganaba la vida y algo más que reservaba como depósito sagrado para la empresa. Puede decirse que ni me vestía, pues mi economía llegó al colmo. Todo lo quería para la realización de la empresa. Cuántos regalitos me hacían las discípulas los dedicaba para la obra. Era propiamente avara y llegué hasta inspirar compasión a cuantos me rodeaban. Todos querían ayudarme. Lo más extraño era que metía a las discípulas en cosas completamente fuera de su calidad y condiciones, sin que los padres de familia tildaran nada. Por ejemplo, lo de llevarlas por la tarde a una trilladora a escoger café para ganar jornal. Me iba con 10 o 12 señoritas y tan luego como llegábamos nos ocupaban mesas y trabajábamos con tal brío que sacábamos la cantidad de café que las demás empleadas habían sacado en el día. Por supuesto, entre todas, la de una de las obreras, pues solo disponíamos de hora y media. Todas trabajaban sin más intención que de ser útiles a la obra de la evangelización de los indios. Hasta en esto se ve que la cosa era de Dios, porque de otro modo los padres y madres de familia no hubieran consentido ni por un momento ver a sus hijas en una trilladora trabajando como obreras. Cuando Dios quiere una cosa, enséguese la gente. No hubo una queja. A fuerza de esta clase de locuras, si se me permite llamarlas así, conseguí modo de llevar, para principiar la misión, una cantidad de telas no despreciable. Bendito sea mi Dios, que todo provee
como padre que es. Entrevista con Monseñor Maximiliano Crespo. Al fin llegó el anhelado 11 de febrero y con exactitud inglesa me presenté al Palacio Arzobispal, sin más cita que la dada desde Antioquia, 2 meses antes. Esa fecha tiene para mí su valor, por ser día de Nuestra Señora de Lourdes, y como en esta congregación todo resultó mariano, veo que fue cosa providencial. Como ya le había mandado al señor Crespo la carta comendaticia del padre Muñoz, todo fue verme para recibirme con el semblante más amable. Con que usted es la que lleva entre manos la santa empresa de salvar a los pobres indios. Sí, le contesté, de trabajar siquiera un poco por ellos, ilustrísimo señor. Pues yo, me dijo, recibo esta obra con alma, vida y corazón. Casi no se detuvo a oír mis planes. Sencillamente le dije que nos iríamos las compañeras que se me presentaran y yo con lo que se pudiera en materia de recursos, pues que nos quedaría en último caso el de sacarle a la tierra con nuestro esfuerzo el pan que escasamente comeríamos, que nos propondríamos una regla de perfección muy ajustada, porque habíamos de parar en el cielo con los indios, que para no resultar casadas con ellos haríamos un voto de castidad, de pura devoción, y para no caer en la tentación de negociar con los indios haríamos el de pobreza. De la misma manera, y que para no desbandarnos y trabajar ordenadamente haríamos el de obediencia, que según el consejo del reverendo padre Gamero llevaríamos un hábito para inspirar respeto a los mismos indios y que así asimilaríamos nuestra vida a la de los salvajes en cuanto la decencia lo permitiera, con el alto fin de acercarlos a Dios, pues siempre había creído que superarlos en nuestra manera de vivir era alejarlos. Él me oyó en silencio y luego me dijo, sea como quiera, yo la apoyaré siempre y cuando escaseen los dineros de la diócesis me queda mi bolsillo, que no es escaso y que pongo a sus órdenes. No llevé al principio sino 4 compañeras que sean propias para ser después superioras. Lo único que me falta es sacerdote, pero Dios no ha de faltarnos. Con esto salí bendiciendo a Dios y con el propósito de volver a Él a los 2 días a ver qué había pensado respecto al sacerdote. Cualquiera que hubiera oído este plan habría dicho que mi intento era fundar una comunidad religiosa, pero a mí no me pasó por la mente, ni sé si al señor Crespo se le ocurriría. Quizás si no se me hubiera cerrado el entendimiento al respecto, pues al decirme que llevaba compañeras propias para superioras, a cualquiera se le hubiera ocurrido, me hubiera amedrantado y hubiera quedado sin fuerzas para la empresa. Pero Dios había de cogerme como a la traición. Salí convencida que jamás pasaríamos de ser unas señoras enseñando a los indios y llevando una vida de perfección. Por eso creo que a los fundadores los ha cogido Dios así, porque no creo que nadie se sienta con fuerzas de fundador. Es que los caminos de Dios son siempre ocultos para los hombres, y aunque uno los abra, lo hace como ciego. Planes frustrados. El 13 del mismo mes volví a presentarme al Palacio Arzobispal y ya al saludarme el señor Crespo me llamó madre. No me estremecí como hubiera debido porque lo creí broma. Le contesté, sí, madre del monte. Él se rió, pero no volvió a darme otro título. Esta vez me dijo que iba a escribir al señor cura de Daveida a ver si quería recibirnos y administrarnos los sacramentos. Me ordenó además que yo le escribiera también.
Antes de hacerlo me dirigí a una señora de edad veida, que a la sazón se encontraba en Medellín, con el fin de informarme de edad veida. Esta señora me dio los informes más desconsoladores. Me dijo que los indios eran sus vecinos en una finca y que eran tan temibles que ellas y sus hijas no se atrevían nunca a pasar por sus tierras, que algunos servían de peones a su marido y que ella trataba de enseñarles algo, pero que muchos años que llevaba de querer darles idea de Dios no había logrado que les pasara ni la más remota idea de Él, que ella creía inútil todo lo que se hiciera por ellos, pero que de ningún modo quería desanimarme, que intervendría con su marido para que ellos ayudaran en cuanto estuviera a su alcance, que volviera cuando él estuviera en la casa para que tratara con él. Salí tan animada como si me hubiera dicho que todo estaba hecho y volví siguiendo su indicación a la hora de encontrar a don Joaquín Arango, el marido de dicha señora. Él no salió a mi llamado, pero su señora me dijo, de parte de él, que podía contar con que me regalaba, haciendo mi escritura, un pedazo de tierra colindante con las habitaciones de los indios y que él mismo se encargaba de hacernos construir el rancho, que bien pudiera enviarle instrucciones al efecto y que contara con él. Nada más necesitaba yo. Creía hecha la obra. Majadera. Escribí para el reverendo padre Moncada, que era el cura de Daveida, y como había recibido carta del señor Crespo, contestó aceptando la propuesta. Por su parte, el señor Crespo lo nombró para que, de acuerdo con don Joaquín, hicieran un presupuesto para saber qué dinero había de mandar para el rancho. Pronto contestó que con 100 pesos solo lo haría. Feliz le escribí a don Joaquín que procediera a hacer la escritura del terreno y que le enviaría el dinero. Imposible esperar lo que pasó. Me contestó una descomedida carta en la que me decía que no me regalaba terreno ninguno y que él tenía mucho que hacer para ponerse a dirigir la chura del rancho. Que por su parte el padre Moncada respondió a la nueva carta diciendo que en ninguna manera entraría en la obra, que Daveida era en mi clima muy malo y que ni él mismo podía habitarlo, puesto que solo iba de cuando en cuando, pues que por la maldad de la gente, lo insalubre del clima, había tenido que fijar su residencia en Frontino. Con todos los planes frustrados escribí al señor Crespo enviándole la carta al señor Arango. Me contestó que mejor era haber conocido al señor ese antes de empezar, que aguardáramos a ver qué camino se abría. Esperar, esa era mi vocación, por decirlo así. Solo me dijo el señor Crespo que iba a pensar en una comunidad religiosa extranjera para ver si era posible traerla para que no nos faltara el recurso espiritual, que mientras él escribía a una que pensaría, yo averiguara a ver si sabía de alguna propia. Pedía a España los padres carmelitas. No recuerdo si en el mismo año, pero sí sé que muy pronto supe por las madres carmelitas que los padres del Carmen se ocupaban en misiones y ellas mismas me insinuaron que los trajéramos. Con esto quería encontrar la solución de todo, pues, amante como era del espíritu carmelitano, serían la medida de mi deseo. Después veo, Padre mío, que si no lo fueron, si fueron los instrumentos de los designios de Dios que me estaban muy ocultos. Se los propuse al señor Crespo y como tampoco él tenía experiencia de estas cosas, convino en que los llamara, diciéndome solo que les escribiera yo, prometiéndoles el apoyo de él. Me dirigí pues a Barcelona sin saber que los padres que hacía poco habían llegado a Leiva pertenecían a la provincia de Navarra. No se hizo esperar mucho la respuesta de los padres, pero no aceptaban de un modo definitivo mi propuesta, lo cual no fue poca fortuna porque habrían venido a Colombia padres de dos provincias, lo cual presentaba inconvenientes. Entretanto, Dios continuaba su obra de formarme e ilustrarme, aunque yo no lo entendía. Pondré aquí algunas de las luces que entonces recibí, de las cuales dejo constancia
por las razones que antes dije. Prometí no omitir ninguna comunión. En marzo de este año, después de una comunión, me hizo comprender Dios el inmenso deseo en que arde el Santísimo Corazón de Jesús de darse a los hombres. Esto lo sentí como sintiendo el peso de un enorme deseo muy doloroso. Y veía yo que era el mismo deseo de Jesús por comunicarse a las almas que están en gracia. Deseo este que como que aprieta el Santísimo Corazón de Jesús y del cual le alivian las almas que le reciben bien. Me inundó un dolor terrible por las comuniones que omiten las almas por vanos temores o por frialdad. Naturalmente que esto me comprometió a mí, que frecuentemente dejaba las comuniones por cosas de poca monta. Desde entonces le hice a Dios el propósito de no omitir ninguna, por darle a su corazón el alivio que comprendí tenía con las buenas comuniones. Solo entonces comprendí cómo era más perfecto comulgar por aliviar el peso del deseo que oprime el Sacratísimo Corazón que por saciar el propio deseo. Ya hacía mucho tiempo que por reflexiones había visto esto y me proponía muy ineficazmente no omitir ninguna comunión, pero el conocimiento que ahora refiero como hijo, no ya del conocimiento reflexivo, sino de una luz muy sobrenatural, es un conocimiento que hace en el alma un efecto tan eficaz que da tal solidez al propósito que no puede ya uno quebrantarlo. No solo con esto, sino en otras muchas cosas he comprendido que los conocimientos sobrenaturales difieren de los adquiridos por la reflexión, en que dan al alma algo que puede llamarse la realización de la cosa. Dejan en el alma el efecto que parece ya no dependiera de uno el cumplimiento de la cosa. Desde entonces no tengo propósito de comulgar siempre, sino que he de comulgar a pesar de todo. Ahí me tiene, Padre mío, una cosa que no sé expresar y que creo no haber dicho, pero no sé decir más. Inmolarme como víctima. El 19 del mismo mes me dio Dios otra luz que solo copiando lo que entonces escribí puedo decir de un modo muy pálido. Escribí: no me pertenezco, Dios mío, vos solo sabéis lo que pasó entre los dos en la comunión de esta mañana. Solo sé decir que mi actitud delante de vos fue como una petición que no hice. Sin embargo, no os hablé, no tuve la voluntad de pedir de un modo sensible, pero mi actitud iluminada por luz especial fue la de una petición. Algo como una unión que pide una identificación completa, un enlace tal que nada tuve que envidiarle a las religiosas que en aquel día se os consagraban. Además, va más adelante en mi actitud. Quiero todos los cargos y dificultades de la vida religiosa y renuncio a todos sus privilegios y dulzuras. Quiero darte toda la gloria que te resulta de ser religiosa, y lo que es consuelos y privilegios los dejo todos a favor de las almas de los infieles, para que ellas consuelen vuestro corazón. Siento que no me pertenezco, disponed de mí, solo amo el que seas amado. Recíbeme como víctima de tus promesas, condescendencias con el hombre. A ellos quiero inmolarme siempre. Destrúyeme para que mi nada unida a ti glorifique tu corazón. Estos sentimientos no eran claros en su parte práctica. Entonces, después he visto muy claro que se me dieron para que emprendiera a ser lo que soy. Una religiosa sin los consuelos de serlo, una religiosa sin la dicha del olvido, una religiosa sin desaparecer. Esto era precisamente, amado Padre, lo que amaba especialmente en el estado religioso, y esto fue lo que Dios me quitó, haciendo antes en mi alma tal sustracción por medio de estas luces. A quien no entienda esto, sería bueno decirle que ser religiosa con autoridad de fundadora es casi no serlo, puesto que a una fundadora no le toca lo delicioso del Estado, sino solo sus cargas.
Quizás sin estas luces dadas tan oportunamente, me hubiera sentido después como un hueso deslocado de su puesto, pero como de antemano había renunciado de un modo sobrenatural a todo esto que de dulce tiene el estado religioso, me siento feliz y más feliz, mientras más siento la carencia de las cosas que ambicionaba. Era casi un delirio de lo que antes de esta luz se encontraba en el olvido y la obediencia minuciosa de una religiosa que se pierde al mundo para solo encontrarse en Dios en la soledad de una celda. De esto me privó Dios del modo más paternal y generoso. Deseo de desaparecer. Mi deseo de desaparecer de mí misma, aunque lo sentía desde hacía mucho tiempo, iba creciendo por grados y en cada uno de ellos crecía yo, que jamás no podía llegar mi perdimiento, pero me engañaba porque pasado un tiempo volvía a sentir aumento de perdimiento, cual si antes no lo hubieras tenido. Por eso en esos días escribí como resultado de un nuevo grado de perdimiento lo que sigue. Dios mío, hace mucho tiempo que te dije que quería ser pobrecita en deseos que no quería tener sino los de tu mismo corazón. Sin duda, como muy propio de él, es el que ahora siento. Me inunda, por decirlo así, desaparecer de ante mí. Esto lo vi así. No tenerme la cuenta ni aún para pedirlos nada, como si mi personalidad desapareciera en el fondo de vuestra gloria. En consecuencia, no me preocupo ya de mis tristezas, no de mis enfermedades, no de mi muerte, no de la familia, no de mi perfección, no de mi eternidad, no de mi vida, no de nada, porque todas estas cosas suponen un sujeto y ese debe desaparecer. No hay mayor dicha que la del anonadamiento, para que se levante grande y querida vuestra gloria. No me preocuparé ni de si te sirvo, porque el todo no está en servirte, sino en que seas servido. Todos estos actos, como no eran hijos de reflexión, quedaban como cumplidos con solo sentirlos, iban como formando una nueva persona de modo que no suponían esfuerzo voluntario posterior. Desear es tener en estos casos en que la luz entra por modo sobrenatural. Esto no lo he comprendido ni aprendido, sino por experiencia. Más tarde he preguntado a un sacerdote docto si esto sería una ilusión y me ha contestado que no, porque esta clase de gracias dejan en el alma su efecto real y son hechos los mismos deseos. Gran Comunión del Jueves Santo. El Jueves Santo de aquel año escribí: Dadme Dios las almas de los indios para ofrendarlas a vuestro corazón, en pago de vuestra sangre derramada con tanta generosidad. Al decir esto comprendí de un modo que no sabré decir las infinitas dulzuras que Jesús sintió al comulgarse en la cena y conocí el aumento de gloria de Dios que esta Santísima Comunión dio a la gloria de Dios en la unión hipostática. Me pareció ver la esencia divina como envuelta en ráfagas de gloria nueva y nunca vista por esa fusión de Jesús con su mismo cuerpo sacramentado. Confieso que hasta entonces no sabía pensar nada de esta gran comunión, más bien como que rehuía ese pensamiento. En esta vez parece que lo abarqué con una sola mirada. Inmediatamente lo ofrecí por las almas de los indios, que se cumpla toda justicia. Me parecía que solo la humillación podía comprar las almas de los pobres infieles y sentía algo parecido a remordimiento si la obra llegaba a realizarse con algún brillo y honra para mí. Luché algún tiempo por vencer esto y al fin, sintiendo una fuerza que me inquietaba en este sentimiento, consulté si debía pedir la ignominia y aunque muchas veces la había pedido en arranques de fervor, comprendí que mi petición no sería escuchada porque, como todas, lo hacía condicional, es decir, si mi superior la aprobaba.
Jamás me resolvía a pedirle a Dios nada definitivo, sino que tenía derecho como un plan con Él, de que cuando le dijera no tenía valor alguno, mientras no tuviera la aprobación del que en la época de mi petición manejara mi alma. Por esto me resolví a pedir la licencia de repetir la petición de un modo definitivo. No recuerdo a cuál confesor me dirigí. Cambiaba tanto debido a lo que ya he expuesto, que puede decirse que ninguno se creía mi director, pero yo no dejaba de preguntar, aunque enseguida me fueran a rehusar o a sustraerse de dirigirme. Recibí respuesta afirmativa y escribí lo siguiente: Dios mío, hace tiempo que escuchas esta petición. Dadme que realice la obra de los indios de modo más glorioso para vos y más ignominioso para mí. Hoy vuelvo a hacerosla, pero ya aprobada por la obediencia. Al haceros esta petición, Dios mío, no quiero otra cosa sino que se cumpla toda justicia, como lo dijiste a San Juan Bautista a las orillas del Jordán, llenando de gloria en la obra de los indios y cubriéndome yo de ignominia. Se cumple toda justicia, pues se da a cada cual lo que le pertenece. Por 1000 títulos la gloria es vuestra, y por 1000 títulos la ignominia me pertenece. Tomo pues las mismas palabras vuestras, que se cumpla toda justicia. No se hizo esperar mucho la primera nota de ignominia, pues a poco echó el señor obispo, arzobispo de Medellín, un suelto en un periódico diciendo que no se me dieran limosnas para esa obra de los indios, porque esas limosnas eran mal empleadas. Naturalmente, 2 personas que me las daban con mucha generosidad me las retiraron, diciéndome que desconfiaban de la inversión de ellas. Con este motivo escribí: Dios mío, bien dicen los santos que tenéis el corazón inclinado a dar amarguras y humillaciones a los que te buscan, y que la petición que más pronto concedes es la de dolores y afrentas. Es que tenéis afán de asemejarnos a Jesús, vuestro Hijo Santísimo, lo entiendo muy bien. Por eso es tan bueno serviros y tan dulce sufrir. Debo confesar, sin embargo, que aunque esta desconfianza es afrentosa, ya para mí no lo era, y mucho menos tratándose de una obra para la cual había gastado la honra si la hubiera tenido. Sentimientos de mi nada. Como ya he dicho, reverendo Padre, Dios iba formándome por grados en cada asunto en lo del propio conocimiento. He podido ver mejor esto. No obstante, las muchas luces que ya tenía recibidas y que de tiempo en tiempo crecían, en la época a que me refiero, sentí gran deseo de penetrar más y más en el fondo de mi nada, pero con la diferencia de que antes lo deseaba para asegurar el camino de la humildad, y ahora solo lo deseaba porque comprendí que la verdad glorifica a Dios más que otra cualquier cosa, por ser Él la misma verdad. Por esto escribí después de este conocimiento: Dios mío, disfruto de mucha paz y siento una necesidad siempre creciente de penetrar el fondo de mi miseria, pero no ya para mí, sino porque sé que la verdad os glorifica. Por lo tanto, protesto con la mayor energía contra la soberbia humana, porque ella aparta al hombre de la verdad, colocándolo muy lejos de cumplir el deber de glorificaros. Víctima de la santidad de Dios. Desde agosto de este año, 1912, comenzó para mi alma una era de dolor especial. Yo era una víctima y la santidad de Dios era el verdugo. Me explicaré si puedo. Durante las noches y frecuentemente también en el día, sentía una presión horrible en el alma que parecía me iba a dar la muerte. Comprendía que era el supremo amor al bien y el soberano odio que Dios tiene al mal. Yo comprendía muy bien que este amor y este odio como que se estrellaban contra la sustancia de mi alma, haciéndola sufrir horriblemente, como si estas 2 manifestaciones de la santidad de Dios quisieran, oprimiendo mi alma, cobrarle algo que justamente le debía. Con frecuencia esta opresión me hacía sudar abundantemente, y cuando pasaba no me era posible hacer nada, quedaba como destrozada físicamente.
Además, aunque quisiera continuar sintiéndola, no me era posible. La mente no sabía ni pensar. Volvía después sin que yo lo procurara. Viendo que esto duraba mucho y que iba como formando en mi alma cierto modo de ser que descendía todos mis sentimientos, aún los muy naturales, consulté. Creo que no supe expresar al confesor el fenómeno, pero él me dijo, se ve clara la obra de Dios en eso, como no veo lo que Dios quiere con ello. Déjese en sus manos aunque la acabe. Él le mostrará lo que se propone. Entonces ya con la aprobación del superior, le hice a Dios este ofrecimiento. Santidad infinita de Dios, quiero ser vuestra víctima. Tomadme como os plazca en consumirme como holocausto vivo al contacto de vuestra santidad, vuestro amor e inclinación soberana al bien y vuestro odio infinito al mal, sean como el fuego que consuma el holocausto. 2 días después, Dios me hizo conocer que había recibido mi pobre ofrenda, pero que no la tomaría de una vez, sino lentamente, debido a mi cobardía. En esta vez, inmediatamente después de esta revelación, sentí un peso como inmenso de mis propios pecados y de los ajenos. Con luz muy clara vi entonces cómo no hay en la tierra ni en el infierno lugar tan bajo que lo sea más que yo, de donde se sigue que en más vil lugar me honraría grandemente. Sigue pues, Señor, tomando tu víctima y no me escasees dolores si ellos han de consumar el holocausto. Comprendo que mi camino único y seguro es el de la humillación. 2 cosas hay que hacer. La una es mía y la otra es tuya. La mía es humillarme constantemente y la tuya es santificarme, levantando sobre mis ruinas un monumento de vuestra gloria. Comprendo que mientras más me humille, más gloriosa será para ti mi santificación. Por eso anhelo la humillación, como el sediento desea las aguas. Más todavía, anhelo la humillación con un deseo que comprendo ser emanado de vuestro mismo corazón y que tiene fuerza casi divina. Deja pues que me aniquile a impulso de vuestra santidad infinita. Y con estos actos mi opresión calmó, pero me entregué a la santidad de Dios con toda el alma. Este fenómeno duró hasta que estuve en la misión y comprendí que las dificultades y trabajos del apostolado me aliviaban lentamente de su peso, hasta que desapareció dejando su lugar a otro.